Bien, buenas noches, dando cumplimiento a lo que es la exposición de esta clase síncrona cuanto al lenguaje de programación AWL, en donde vamos a estudiar lo que es el concepto, donde vamos a identificar lo que es las variables predefinidas y las variables no predefinidas, operaciones aritméticas y bueno, etcétera. Si iniciamos con la primera diapositiva que dice lenguaje de programación AWL. El lenguaje de lista de instrucciones AWL consiste en un conjunto de códigos simbólicos, cada uno de los cuales corresponde a una o más operaciones o instrucciones del lenguaje máquina. Continuando con la teoría de este lenguaje de programación, damos a la siguiente diapositiva, dice, por ser la programación mediante código simbólico la que más se aproxima al lenguaje máquina, está especialmente indicada para usuarios familiarizados con la electrónica digital y con la informática. Por otra parte, este lenguaje fue el único utilizable con las unidades de programación sencillas que solamente visualizaban una o varias líneas de programación simultáneamente. Continuando con el análisis de la introducción a la programación del lenguaje AWL, dice que AWL facilita todos los elementos que se necesitan para crear un programa de control completo. Contiene un juego de instrucciones formado por más de 130 instrucciones básicas, así como una gama completa de operandos y su correspondiente direccionamiento. Lo mismo se puede decir de la concepción de las funciones y de los bloques de función, que se utilizan para estructurar los programas de modo claro y fácil de comprender. Si continuamos con la siguiente diapositiva, aquí ya vemos un recuadro de las operaciones numéricas de un operando. Dice, y vamos a ir analizando uno por uno. A, BS, valor absoluto. SQR, elevar al cuadrado. SQRT, raíz cuadrada. LN, logaritmo natural. X, exponencial natural. Sin, seno de un ángulo en radianes. Cos, coseno de un ángulo en radianes. Tan, tangente de un ángulo en radianes. Asín, arco coseno de un ángulo. Arco seno de un ángulo. Acos, arco coseno de un ángulo. Atan, arco tangente de un ángulo. Esto es en cuanto a las operaciones numéricas de un operante. Si continuamos con las siguientes diapositivas, dice operaciones aritméticas de dos o más operandos. Aquí se puede observar, dice lenguaje FUT, lenguaje AWL. Aquí está la representación en lenguaje FUT y en lenguaje AWL. Esto que indica, la primera es suma de números enteros. La siguiente dice multiplicar números enteros. Dice aritmética de dos o más operandos. Igual, aquí está lo que es lenguaje FUT y lo que es el lenguaje AWL. Resta de números enteros. Bueno, y así sucesivamente. Si continuamos con la siguiente diapositiva, en donde dice desplazamiento y rotación. Aquí está igual, de igual manera, en lo que se observa el recuadro, dice lenguaje FUT y lenguaje AWL. Igual dice desplazamiento, la primera, desplazamiento a la izquierda, la siguiente, desplazamiento hacia la derecha. Aquí está en abreviatura, ¿no? Cómo se va a aplicar este comando. La siguiente se rota hacia la derecha, la siguiente rota hacia la izquierda. Aquí ya viene la comparación en el siguiente recuadro. Dice mayor, mayor igual, igual, menor, menor igual y desigual. Aquí está la representación, ¿no? En el lado de acá. Si continuamos con la siguiente diapositiva, en donde ya vamos a identificar las variables. Dice identificación de variables. Las variables pueden ser predefinidas y no predefinidas. Bien, continuando con las variables predefinidas,
son variables definidas en el lenguaje que están predefinidas. Las variables de entrada que está con la letra E mayúscula y la N y la M al ladito. El término E del alemán en A representa una variable lógica de entrada y tiene asociado un número n, como se observa, ¿no? Que corresponde a la situación del módulo de entrada, y otro número m que corresponde a la situación de la variable lógica dentro del módulo. La variable de salida externas a, n, m, el término an, de alemán a one, representa una variable lógica de salida y lleva asociados los números n y m que tienen la misma correspondencia que en el caso de las entradas. La variable de salida interna m, n minúscula m, el término m, que es marca, representa la variable lógica interna, elemento de memoria, y n que tiene la misma correspondencia que en el caso de las entradas y salidas. Si continuamos con la siguiente diapositiva, dice las variables no predefinidas. Son variables a las que el programador asigna un nombre y un tipo mediante una definición. En este caso, declaración. En los diversos ejemplos del sistema de control secuencial que se diseñan y se incluyen ejemplos de definición de las variables. Bien, aquí ya también tenemos la variable predefinida del lenguaje de las instrucciones. Están lo que es entradas, salidas, marcas, temporizadores y contadores. Bien, y dice en cuanto un programa de lenguaje de instrucciones está compuesto por una secuencia de instrucciones. Cada instrucción está formada por 3 pasos o campos. El campo operador, el campo opcional, el campo operando. Aquí observamos lo que es el operador y modificador, operando y comentario. Esto es en cuanto a la exposición que he podido realizar del lenguaje AWL. Hasta aquí mi exposición. Gracias por la atención. Muy amable.